En sus últimos instantes, colgando de la soga, el pirata escuchó una voz que sentenció más que su propia vida: si hubieras luchado como un hombre, no te ahorcarían como un perro. Veremos cómo un capitán pirata, célebre por su calicó, disipó cada botín en vicios y libertad, dejando una herencia que nadie podría enterrar. Descubrirás cómo dos mujeres desafiaron las leyes del mar y la sociedad, convirtiéndose en el legado más audaz y peligroso de su tripulación. Entenderás que la verdadera riqueza de la piratería no se medía en doblones, sino en la humillación final y el eco imborrable de una leyenda forjada con audacia. Esto es solo el principio de una historia donde la libertad tiene un precio brutal. Empezamos. Si hubieras luchado como un hombre, no te ahorcarían como un perro. La frase resonó en la prisión de Spanish Town, Jamaica, en el año 1720, pronunciada por Bunny a un moribundo John Rackham, más conocido como Calico Jack. Este mordaz reproche encapsula no solo el final ignominioso de un pirata, sino la esencia misma de su tesoro, una riqueza que no se mide en doblones enterrados, sino en la singularidad de su historia, la audacia de sus compañeras y el eco de su desafío en la edad de oro de la piratería caribeña. John Rackham, apodado Calico Jack por sus ostentosas vestimentas de calicó, emergió a principios del siglo XVIII como un capitán pirata en el Caribe. Su ascenso no se cimentó en una ferocidad desmedida, sino en una astucia calculada y un estilo de vida hedonista. Aquí reside la primera clave para desentrañar el tesoro de Calico Jack: no hallaremos un gran botín material escondido en una isla remota. A diferencia de otros bucaneros legendarios que amasaron vastas fortunas, los registros sugieren que los botines de Calico Jack eran rápidamente gastados en ron, disipación y una existencia de libertad inmediata. Su verdadero legado es, por tanto, una riqueza narrativa e histórica, un botín de cuentos y símbolos más que de oro y plata. El rasgo distintivo, y quizá el componente más valioso del tesoro de Calico Jack, fue su tripulación. Su nombre es indisoluble de Anne Bunny y Mary Read, dos mujeres extraordinarias que desafiaron radicalmente las convenciones de su época para convertirse en temidas piratas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Ellas no solo lucharon junto a Calico Jack, en muchas ocasiones, superaron su arrojo y el de gran parte de la tripulación masculina, aportando una dimensión feminista y única a la epopeya pirata. La audacia de Bunny y Read añadió una capa de singularidad a la historia de Calico Jack, elevándola más allá de una mera crónica de asaltos. Su presencia es el oro más puro de su leyenda, un tesoro inmaterial que continúa fascinando. Calico Jack se dedicó al asalto de pequeños barcos mercantes en las bulliciosas rutas caribeñas. Sus botines, aunque modestos, financiaron ese estilo de vida de libertad sin compromisos, de ron y camaradería, de una existencia sin ley que era la verdadera aspiración de muchos corsarios de la época. Y como distintivo de esa existencia, la Jolly Roger de Calico Jack se alzó icónica, una calavera con dos sables cruzados. Más allá de ser una simple bandera, este emblema se convirtió en un símbolo perdurable de la piratería y un desafío gráfico a la autoridad, grabando su tesoro intangible en el imaginario colectivo. La imagen de la calavera y los sables no solo marcaba sus presas, sino que sellaba el lugar de Calico Jack en la posteridad. El destino final de Calico Jack llegó en el año 1720, cuando fue emboscado por el capitán Jonathan Barney. La escena se convirtió en parte crucial de su tesoro narrativo: mientras Rackham y gran parte de su tripulación estaban borrachos y supuestamente cobardes, fueron Bunny y Read quienes se batieron con una ferocidad legendaria. Este contraste dramático entre la valentía de las mujeres y la presunta debilidad de Calico Jack en sus últimos momentos subraya una vez más donde residía el verdadero poder de su leyenda y, por tanto, la naturaleza de su tesoro. No en su propio coraje físico, sino en la extraordinaria fuerza de quienes lo rodeaban y en la particularidad de su relato. Su captura, el juicio en Spanish Town, Jamaica, y su posterior ejecución, no hicieron más que cimentar la mística de Calico Jack y su tesoro. El famoso reproche de Anne Bunny en su celda es un recordatorio poético de que la historia de este pirata se define tanto por sus compañeros como por sus propios actos. El verdadero tesoro de Calico Jack no es oro tangible, sino una narrativa cargada de aventura, romance, el empoderamiento femenino pionero y un símbolo imperecedero. Esta narrativa ha navegado desde los mares del Caribe hasta la cultura popular, inspirando incontables relatos que mantienen viva la esencia de la piratería. La historia de Calico Jack no se ciñe a cofres hundidos o mapas misteriosos, sino a un patrimonio mucho más valioso y etéreo, una narrativa que ha navegado a través de los siglos. Esta narrativa está enriquecida por la audacia, el desafío y un elenco de personajes inolvidables. Este es el verdadero tesoro de Calico Jack, una crónica que, lejos de ser un mero relato de saqueos, se erige como un monumento a la libertad anhelada en alta mar, y a la innegable fuerza de quienes lo rodeaban y en la particularidad de su relato. John Rackham, el hombre detrás del apodo Calico Jack, emergió de las sombras del Caribe a principios del siglo XVIII, un periodo vibrante conocido como la Edad de Oro de la piratería.
Su sobrenombre, que se traduciría como Jack Calico, no provenía de una proeza sanguinaria, sino de su predilección por la vistosa indumentaria hecha de esta tela de algodón estampada, un detalle que ya adelantaba el matiz de su personalidad. Rackham no se distinguió por una ferocidad desmedida en el combate, sino por una astucia calculada y un estilo de vida que abrazaba el hedonismo sin complejos. Su ascenso a capitán pirata no fue el de un tirano, sino el de un líder carismático, capaz de inspirar lealtad en su tripulación. Y, más importante aún, de atraer a figuras que inmortalizarían la leyenda del tesoro de Calico Jack mucho más allá de cualquier botín material. De hecho, la idea de un tesoro opulento y tangible, al estilo de la imaginación popular, difiere enormemente de la realidad de Calico Jack. A diferencia de otros piratas de mayor renombre que amasaron vastas fortunas, los registros sobre Rackham no apuntan a la acumulación de grandes caudales de oro o plata. Su tesoro no residía en el resplandor de las monedas, sino en la riqueza de sus experiencias y la singularidad de su saga. Lo que Rackham y su tripulación obtenían solía gastarse con la misma celeridad con la que era capturado, en ron, en mujeres, en juegos de azar. Y en el mantenimiento de ese efímero sueño de libertad absoluta. Este ciclo de rapiña y disipación es fundamental para comprender que el tesoro de Calico Jack no se mediría en doblones, sino en la densidad de su historia y el impacto cultural que generaría. Lo que verdaderamente distingue a Calico Jack y eleva su historia a la categoría de tesoro narrativo es, sin duda, la presencia de dos mujeres extraordinarias en su tripulación, Anne Bonny y Mary Read. Estas dos figuras, que desafiaron radicalmente las convenciones sociales de su época, se vistieron de hombres y lucharon con una ferocidad que a menudo superó la de sus compañeros masculinos. Su incorporación al barco de Calico Jack no fue un mero añadido, sino el catalizador que transformó una crónica pirata más en una leyenda cargada de empoderamiento femenino pionero. Estas mujeres no solo fueron guerreras, sino símbolos de rebeldía y autodeterminación, y su audacia se convirtió en una pieza central del tesoro inmaterial de Calico Jack, confiriéndole una dimensión única y atemporal que ninguna otra historia de piratería posee de igual manera. El estilo de vida de Calico Jack, aunque financiado por botines modestos, representaba la esencia de la piratería para muchos en aquella era. Sus expediciones se centraban en el asalto de pequeños barcos mercantes en las aguas del Caribe, operaciones menos ambiciosas pero más frecuentes. Estos pequeños triunfos, aunque nunca generaron una fortuna comparable a la de piratas como Barba Negra, eran suficientes para mantener a flote su embarcación y a su tripulación, garantizando un flujo constante de recursos para el ron y la disipación. El verdadero tesoro que Calico Jack buscaba no era la acumulación, sino la libertad de vivir al margen de la ley, de dictar sus propias reglas en alta mar y de disfrutar de los placeres efímeros que ofrecía cada captura. Este ideal de vida libre es una parte intrínseca de la narrativa que conforma el tesoro de Calico Jack. Otro elemento indeleble que contribuye al tesoro visual y simbólico de Calico Jack es su icónica Jolly Roger. A diferencia de otras banderas piratas que a menudo presentaban complejos diseños, la de Calico Jack era sorprendentemente simple pero inmensamente impactante, una calavera con dos sables cruzados por debajo, en lugar de los huesos que eran más comunes. Este emblema se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles y perdurables de la piratería a nivel mundial. Representaba no solo una advertencia a los barcos mercantes, sino un desafío directo a la autoridad, una declaración de guerra contra el orden establecido. La Jolly Roger de Calico Jack es una pieza clave de su tesoro cultural, un icono que trasciende el tiempo y sigue evocando la imagen de la aventura y la rebeldía que encarnaba el propio Calico Jack. El final de la saga de Calico Jack llegó de forma abrupta en 1720, un incidente que añadiría una capa de dramática ironía a su tesoro narrativo. Fue emboscado por el capitán Jonathan Barnett, enviado por el gobernador de Jamaica, Nicholas Laws. La confrontación es legendaria, mientras la mayoría de la tripulación de Rackham, supuestamente ebria, se mostró reacia a luchar. Fueron Anne Bonny y Mary Read quienes, sin titubear, se lanzaron a la batalla con espadas y pistolas, enfrentándose valientemente a los abordadores. Este contraste marcó la imagen final de Calico Jack como un líder que, en su momento más crítico, no exhibió la misma bravura que las mujeres de su tripulación. Su captura y el posterior juicio en Spanish Town, Jamaica, fueron rápidos, sellando el destino de Calico Jack y la mayoría de sus hombres con la sentencia de muerte por ahorcamiento. Un amargo epílogo para un pirata que priorizó el placer sobre la prudencia. La culminación de este tesoro narrativo, y quizás su joya más preciada, se encuentra en la amarga despedida que Anne Bonny le dedicó a Rackham en su celda antes de su ejecución. El famoso reproche, si hubieras luchado como un hombre, no te ahorcarían como un perro, no es solo una anécdota, sino una pincelada maestra que define el carácter de ambos. Esta frase, verificada por los registros de la época, encapsula la decepción, el coraje y la crudeza de la vida pirata, añadiendo una profundidad emocional a la historia de Calico Jack.
Es un momento de cruda verdad que resalta la fuerza indomable de Bunny y la trágica caída de Rackham, convirtiéndose en una pieza fundamental del tesoro que la historia nos ha legado sobre Calico Jack. El legado de Calico Jack, más allá de los modestos botines y la dramática captura, es un testimonio de la perdurabilidad de su tesoro narrativo. Con sus elementos de romance, la emoción de la aventura, la audacia de las piratas femeninas y su icónica Jolly Roger, la historia de Calico Jack ha trascendido las páginas de la historia marítima para arraigarse profundamente en la cultura popular. Ha inspirado innumerables libros, películas, videojuegos y se ha convertido en un arquetipo fundamental de la piratería moderna. Este tesoro, intangible pero eternamente cautivador, mantiene viva la esencia de la piratería, no como una mera acumulación de riqueza material, sino como un símbolo de la búsqueda de libertad y la rebeldía contra lo establecido. Asegurando que la leyenda de Calico Jack y su fascinante tripulación continúe navegando por los mares de la imaginación colectiva. La soga puso fin a la vida de John Rackham aquel 17 de noviembre de 1720, un final tan poco glorioso como la propia captura. Colgado en la plaza de Spanish Town, Jamaica, su cuerpo fue luego encadenado y expuesto en un islote conocido hoy como Rackham's Cay, una amarga señal de advertencia para otros que osaran desafiar la corona. Pero mientras el hombre perecía, la leyenda de Calico Jack apenas comenzaba a anclar su legado en la posteridad. Su muerte, marcada por la cobardía, fue precisamente inmortalizada por la amarga despedida de Anne Bunny en prisión: si hubieras luchado como un hombre, no te ahorcarían como un perro. Una frase que selló no solo su destino, sino también su legado, el de un pirata más recordado por su carisma, su peculiar tripulación y su icónica bandera, que por la ferocidad de sus acciones. El verdadero tesoro no se ocultó en alguna isla desierta, sellado en un cofre, sino que floreció en el imaginario colectivo. Sus modestos botines, rápidamente disipados en ron y placeres, revelan que su riqueza no fue material. En cambio, su fortuna se gestó en la audacia de sus decisiones y en la fascinación de su historia. Se le recuerda no por montañas de oro, sino por la singularidad de su tripulación. La presencia de mujeres a bordo de su navío no solo desafió las estrictas convenciones de la época, sino que inyectó una dimensión feminista sin precedentes en la narrativa pirata. Estas dos mujeres, luchando codo a codo, con espadas y pistolas, desafiaron la misoginia del siglo XVIII y otorgaron a Calico Jack un lugar único en la historia, eclipsando a piratas con fortunas mucho mayores. Su rebeldía, personificada en Bunny y Reel, se convirtió en una parte intrínseca de su mítico tesoro. Otro pilar fundamental de su perdurable legado es su inconfundible bandera. La calavera con dos sables cruzados, una declaración visual de desafío a la autoridad y la mortalidad, trascendió las masteleras de su slot para convertirse en el arquetipo más reconocible y difundido de la piratería. Es un símbolo tan potente que ha eclipsado a otras banderas piratas, tatuándose en la psique global como el estandarte de la libertad anárquica, la rebeldía contra lo establecido y la promesa de aventura. Esta bandera, más que cualquier pieza de oro, es el componente más valioso y universalmente reconocido del tesoro. Las consecuencias de la vida hedonista y audaz de Calico Jack, aunque breves en su existencia física, resonaron a través de los siglos. Su historia, rica en romance, peligro y personajes inolvidables como sus piratas femeninas, ha sido una fuente inagotable de inspiración. Desde las novelas que pintaron su figura como un bandido romántico, hasta las películas que lo han inmortalizado en la gran pantalla, pasando por los videojuegos que permiten a generaciones actuales navegar bajo su estandarte, Calico Jack se ha transformado en un arquetipo. Su historia se ha filtrado en la cultura popular, moldeando la percepción moderna de la piratería mucho más allá de sus hazañas reales. En última instancia, el tesoro de Calico Jack no es un botín cuantificable. Es un legado inmaterial que simboliza la búsqueda de libertad, el desafío a las normas y la audacia de vivir según las propias reglas, incluso si eso conduce a un final trágico. Se le recuerda no solo por sus fechorías, sino por el magnetismo de su personaje, la transgresión de sus compañeras y la fuerza de su imagen. Esta colección de elementos narrativos, culturales y simbólicos es el verdadero botín que John Rackham, el hombre vestido de Calico, legó al mundo, una leyenda que sigue navegando por los mares de nuestra imaginación colectiva, asegurando que su estandarte de calavera y sables cruzados continúe ondeando, eterno e inmaterial, en la memoria de la aventura. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.